Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das al disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David, Buenos Aires, disperso en todo Capital Federal y provincia de Buenos Aires. A nuestra amada tierra argentina, a nuestros hermanos en Chile, a nuestra querida familia en Colombia, Ecuador, Guatelinda, nuestra querida América Latina, a nuestros hermanos de México, Estados Unidos, Canadá, a nuestros hermanos en Europa, en Australia. Gracias a Dios porque nos está trayendo a casa y estamos volviendo porque el tiempo se acerca. Puede parecer duro, pero cuando estos tiempos pasen, hay que alzar nuestro rostro, porque nuestra salvación, nuestra redención, está muy cerca. Amén. El día de la fecha vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 18 en las palabras del apóstol amado, del apóstol Juan. Y es un libro profético que hemos venido estudiando con la idea, con la estructura en cierta manera, de saber que es un libro profético, que a diferencia de muchos otros libros, en este es mejor tener opciones de interpretación, en este es mejor estar atento a las señales, en este es mejor, sin lugar a dudas, conocer los tiempos, conocer las características del sistema de la bestia, del sistema eh, anti-mandamientos, para saber reconocerlos, no enfocarnos tanto tal vez en algunos detalles proféticos difíciles de interpretar, pero sí con los que estamos seguros, que es guardar mandamientos, estar en pacto y que en nuestra mente y en nuestra frente, en nuestras manos, se escriban los mandamientos de Dios y que se escriba su palabra en nuestros corazones. Sin embargo, el día de hoy no podía faltar de ser de gran alegría que a pesar de todo lo que venimos estudiando, de estos 4 sellos, de estos jinetes del Apocalipsis, de estos quintos sellos donde muchos de los mártires del Señor mueren, de este sexto sello terrible en gran manera y de la trompeta de exaltación, el séptimo sello, donde es Filadelfia, que es reconocida como el pueblo escogido de Dios, un pueblo remanente, hecho por los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado la fe del Hijo de Dios, del Mesías de Israel, de Jesucristo de Nazaret, de Yeshua, el Mesías. Y justamente hoy, y al igual que en los últimos estadios, hemos estado llenando el episodio del sexto sello, ¿sí? Muchos interpretan que los primeros 4 sellos pasaron. Estos fueron los 4 caballos que hemos estudiado inclusive en la palabra, Jeremías, en Ezequiel, que habrán sido Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Muchos anexan a esto Roma, otros dicen que no, que es el periodo de los Hasmoneos con Alexander Janeo, pero que son históricos. Otros dicen que no, que efectivamente están por venir. Y que lo que estamos viviendo muchas veces es el quinto sello, es este tiempo donde se está predicando los 2 testigos, están llevando la palabra de Dios a las naciones. Y en algo que sin lugar a dudas muchos están de acuerdo, y me incluyo, es que el sexto sello es lo que está por venir. Y hoy vamos a entender un poco más del sexto sello. Hemos venido llenando con respecto a la serpiente antigua, Satanás, hemos venido llenando el espacio con las 2 bestias, una que nacía del mar de las naciones, otra que nacía del desierto, de la tierra del Eretz Israel, que venía camuflado, que parecía cordero, pero tenía boca que hablaba cosas como el dragón. Esa boca hablaba herejías, que quería cambiar igual los tiempos y la ley, tal vez no tan de frente como la bestia que crece de las naciones, sino una que empieza a agregar o a querer quitar. Y hemos reconocido no solo a la bestia, sino también a la mujer ramera, esta mujer que en el capítulo anterior pudimos decir a través de las escrituras nuestra interpretación, y es que esa ramera, sin lugar a dudas, la gran ramera,
es el sistema de religiones, el sistema de interpretación rabínica, judaísmo rabínico, que inclusive persiguió al Mesías y a los apóstoles, y que ha sido la madre de todas las rameras. Claro que sí, es comprensible que hemos interpretado por mucho tiempo que esa ramera es Roma. Y explicamos en la interpretación anterior que sí, no es equivocado pensar que Roma sea la ramera. Sin lugar a dudas, es una interpretación, para mi parecer, correcta. Sin embargo, escrituralmente y a la luz de la palabra, no encaja con el título de la gran ramera donde el Mesías fue crucificado, porque eso pasó en Jerusalén, porque vimos el relato de Ezequiel 23, vimos los relatos de Isaías, y no existe históricamente a alguien que se le haya denominado como una gran ramera, cual hubo y nunca habrá, como ha sido Jerusalén. Entiéndase, no la tierra de Jerusalén, la cual bendecimos, ¿sí? Entiéndase, no inclusive aquellos amados hermanos judíos que viven en Jerusalén y que aceptan al Señor y que aman al Mesías de Israel, sino al sistema de religiones creada por los hombres, el gran rabinato de Israel, el cual lo que hace es apartar a todo aquello que no cumpla los dogmas y las religiones que ellos han impuesto. ¿Está bien? Bueno, a ese sistema, a esa gran ramera, el Señor va a juzgar y a todo lo que se desprende de él. Claro que sí, de ahí se desprende el catolicismo, ¿sí? Romano, de ahí se desprende inclusive todo lo que tiene que ver la línea protestante, e inclusive hablamos mucho un poco sobre Martín Lutero, de hecho, con su libro Los judíos y sus mentiras, un libro terriblemente antisemita, usado hasta por Hitler en una Alemania nazi. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no está mal la interpretación. De hecho, voy a dedicarle un espacio de este estudio a algunos pastores y líderes que se me han acercado a hablar sobre esto, de que tal vez no lo interpretamos en nuestro momento de forma correcta, y es porque la profecía es dinámica. Es mejor simplemente aprender las señales, ver las características de la bestia, y en detalles tan puntuales a veces simplemente abrir los ojos y no realmente empecinarnos. Lo vimos con el sello del 666, que decían que era una barra, que era un chip, después dicen no, no es 666, es 666, y les mostré hasta los manuscritos de Oxirrinco, que muchos aseguran que es el 616, que finalmente lo que significa es la señal de un enemigo. No nos enfoquemos tanto en eso, veamos las características de los tiempos, guardemos pacto, guardemos Torah, guardemos mandamientos, que el Señor sellará nuestros corazones hasta el día de Jesucristo. Y estudiando eso, vamos a arrancar entonces Apocalipsis, capítulo 18, en las palabras del apóstol amado, el apóstol Juan. Y dice así en el verso 18, capítulo 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este es uno de los ángeles finales ya. Y clamó, verso 2, con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y estudiamos esa Babilonia, esa palabra Babel, que nosotros la hemos conocido como confusión, entendiendo que eso fue un título que se le dijo, es un hebraísmo para decir, en ese lugar donde se creían dioses, Dios confundió sus lenguas. De hecho, la interpretación es correcta, ya que la palabra Babilonia o Babilim o Babilu o Babilón o Babilone proviene del acadio, que significa justamente puerta de los dioses o puerta de Dios, y les mostré inclusive la etimología en un lugar tan sencillo como Wikipedia, donde lo pudimos estudiar. Y sin lugar a dudas no existe otra ciudad que podría tener el título de la puerta de Dios si no es justamente Jerusalén. ¿Está bien? Y dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y realmente este título, bíblicamente, si buscamos referencias, sí, si lo interpretamos filosóficamente, entra las potencias que quiera, entra Roma, entra el Islam, entra todo lo que quieras. Pero bíblicamente las referencias nos llevan, por ejemplo, a lo que ya venimos estudiando en Apocalipsis capítulo 17, cuando decía en el verso 16, y los 10 cuernos
que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, ha caído la gran Babilonia, eso lo vimos en Apocalipsis 17, y cómo va a caer, de hecho, desolada, desnuda, y la van a devorar sus carnes. Algo que ahora podemos agregar al estudio es que justamente esta tipología de cómo muere una ramera, una apóstata, un sistema que está infiltrado. Y nuevamente, no me cansaré de repetir, bendecimos la tierra de Israel. Estamos hablando del sistema religioso que la domina, del sistema político que domina la tierra de Israel. Eh, y eso lo podemos ver, de hecho, lo que le pasó a Israel mismo históricamente. Eso lo vimos nosotros, por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, en este mismo valle, que es el valle de Jezreel, donde una mujer ramera, porque no hay otra forma de llamarlo, como fue Jezabel, una mujer apóstata pagana, persiguió y mató a los escogidos del Señor, mató a los profetas, estuvo en contra del profeta Elías, pero el final de esta Babilonia, entiéndase, de este sistema antimandamientos, apóstata, dígase Roma, dígase la bolsa, no sé, de Nueva York, dígase el sistema de Islam, dígase todo sistema que va en contra de la palabra de Dios, pero como su más grande expresión, de donde derivó la madre de todas las rameras, que es el sistema del cual parten las religiones, que es este sistema rabínico lleno de dogmas, de religiones, de normas y tradiciones de los hombres. En 2 Reyes 9, por ejemplo, dice en el verso 36, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, el cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Es el mismo fin que está citando Juan. Puedo decir que es una alegoría a cómo muere esta ramera también, esta apóstata, en similar de cómo muere este sistema de tradiciones de los hombres que no les interesa guiar a la palabra de Dios. El Mesías mismo lo dijo, está escrito en la Torá, lo que les va a pasar a los pastores asalariados, a estos que no cuidaron a la que estaba perniquebrada, que no vendaron a la que estaba enferma, ¿sí? Y es una alegoría a lo mismo que ya ha pasado anteriormente. En el verso 1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y dice, y se ha hecho habitación de demonios, y guarido de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, muchos podríamos pasar de largo estos detalles simplemente y continuar, pero si tú te revisas en tus Biblias o si tú tienes un buscador de referencias o simplemente colocas la Biblia y empiezas a buscar esto, te darás cuenta que este mismo pasaje, esta misma sentencia ya está en la Biblia. Y eso es a lo que motivamos en Generación Desafiante, no a ser estrictos y rígidos, sino a tratar de escudriñar lo más que podamos en las Escrituras. Porque este juicio de la gran Babilonia, de cómo cae, se lo da a Jerusalén. En Isaías capítulo 34, cuando dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Mira, esta reunión que pasa en Apocalipsis 18, donde se juzga la gran ramera y después ya caen todas sus hijas, las otras rameras. Dice, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor está airado contra todas las naciones. Este es el día de la ira, se puede entender, ¿no? E indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y justamente este matadero, que es como conocemos al valle de Armagedón, o al Tel Meguido, al valle de Meguido, al valle eh, del que está en contra, este va a ser el lugar que va a estar lleno como un lagar, donde los cuerpos de todos aquellos que se levantan contra Dios y su ungido van a caer. Y dice así el verso siguiente, el 3, y los muertos de ella serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor, que estamos hablando. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae de la parra.
y cómo se cae la higuera. Y es interesante porque cita prácticamente sexto sello. Lo que está viendo aquí Isaías 34 es sexto sello, porque aquí no solamente cuenta lo que está pasando en el valle de Telmeguido, no solamente está contando, por ejemplo, lo que va a pasar, que los cielos se enrollan como un libro. ¿Se acuerdan que el sexto sello justamente decía que los cielos se funden? Que como un pergamino se enrolla, así se enrollan también los cielos. Verso 8, porque es día de venganza del Señor. Ahí está. Día de venganza del Señor, sexto sello, empiezan el juicio de las trompetas, ¿sí? Estamos hablando del día grande y terrible, que es el día de Yom Kippur. Año de retribuciones en el pleito de Sión. Justamente la fiesta de Yom Kippur es eso, la fiesta de la reconciliación, la fiesta del perdón, donde buscamos arrepentimiento, porque el juicio está sobre nuestras vidas, y justamente también se juzga a las naciones que no se arrepienten. 9. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Les recuerdo que venimos estudiando en la primera parte, en el verso 1 y 2, de que, en los versos siguientes, perdón, que este lugar, ¿sí?, donde está la Gran Babilonia, va a ser desolada y allí van a habitar las aves inmundas. Y justamente Levítico capítulo 11 da un listado de cuáles son las aves que no podemos comer porque son inmundas, son carroñeras, son aves que no nos hacen bien a nuestra vida. Y justamente es interesante porque en Apocalipsis no solo lo nombra, Isaías lo reconfirma y está en Levítico 11. Por tanto, creer que no, que ya los alimentos fueron purificados por una mala interpretación de Hechos capítulo 10, comparando a los seres inmundos con las personas, un Pedro diciendo yo jamás he comido cosa inmunda y de hecho no come después de eso, nos muestra que lo que está hablando es no solamente que las leyes que Dios instituyó y que dijo que eran para nosotros siguen vigentes, de hecho estamos viviendo una etapa de pandemia a causa de transgresiones alimenticias como es en el murciélago, por ejemplo, pero todo esto que estamos viviendo nos demuestra que en Isaías 34 está citando lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y empieza a nombrar las aves inmundas que van a ser hospedaje en esta ciudad. Y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Ahí está, va a ser la morada de aves inmundas. Literal lo que dice. Y ahora, ¿a quién profetiza Isaías? A Judá. 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero, y la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huesos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas, también se juntarán allí buitres. Son todos animales impuros, como lo dicta Levítico 11, lo enseña Isaías 34 y lo comenta también Apocalipsis capítulo 18. ¿Alguna duda de que esas leyes siguen vigentes? Y si no lo entiendes, es porque no leíste Levítico 11 y esto te va a dar mucho más luz si entiendes que su palabra es perfecta y nunca pasará. Verso 3 de Apocalipsis 18, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ya lo estudiamos en el capítulo anterior, les mostré muchísimas veces cómo eso está escrito en la Biblia y habla de Jerusalén, del sistema de los principales. En su momento fue el rabinato de Jerusalén, en su momento fueron los principales, fueron los reyes, fueron los gobernantes, quienes al frente de Jerusalén se prostituyeron, quienes al frente de todo este sistema apostataron de la fe, desde Jeroboam a todos aquellos reyes que impuso Babilonia en su momento y que gobernaron sobre Israel, o como aquellos reyes asmoneos que estaban a cargo de Jerusalén, como los herodianos, por ejemplo, mezcla de los idumeos, de los edomitas, todo este sistema que mata profetas, todo este sistema está siendo juzgado. Claro que sí, y será juzgado. Tal vez la tierra de Israel pague en cierta forma colateral todas las guerras que puedan ser dadas en su suelo, pero no tiene la culpa ni ella ni sus lugares, y sea bendita la tierra de Israel.
Verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y este sistema de leyes y tradiciones de los hombres, Dios nos manda a llamar a salir. Nos manda a salir de esta institución, que es muy interesante, porque históricamente, justo cuando el apóstol Juan está escribiendo esta carta, se está haciendo justamente el concilio donde se está instaurando el judaísmo rabínico. O sea, algo que sabíamos que el fariseato se mantuvo en el primer siglo, ahora se va a perpetuar con el tiempo, se va a perpetuar con este sistema. De hecho, les traje una foto de lo que es inclusive el Talmud, y es increíble porque es el Talmud de Babilonia, y justamente estamos comparando el sistema rabínico con ¿quién? Con Babilonia. ¿Y cómo se llama el sistema de interpretación rabínica? El Talmud de Babilonia. Es increíble, o sea, todo cuadra, todo coincide, que justamente esta gran ramera, en su momento liderado por los principales, por los reyes, por aquellos que se dejaron corromper y corrompieron al pueblo, luego traducido como el sistema rabínico, las leyes y las tradiciones de los hombres, justamente se llama el Talmud de Babilonia, y escuchaba un comentario que me impactó, con alguien que decía, no, realmente el judaísmo rabínico no es como tal una religión basada en la Biblia, sino basada en las costumbres y en las tradiciones de los ancianos. Y realmente es algo impactante de primera mano conocer personas judías preciosas, hermosas, y caían prácticamente lágrimas de mis ojos al ver el deseo que tenían de aprender la Torá, los mandamientos, pero estaban muy preocupados porque no encontraban rabinos, estaban muy preocupados porque el tiempo no les daba para asistir a una escuela rabínica, a una yeshiva, porque tal vez no era el tiempo. Y digo, wow, realmente por eso este sistema va a ser juzgado, porque pone duras cargas, cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Y justamente agradezco a nuestra querida Gretel por esta foto de esta biblioteca de lo que una persona observante en judaísmo rabínico debe tener. No solamente Talmud de Babilonia, no sé, la Mishnah, tener todos los libros del Midrash y manejar Kabbalah y un montón de leyes orales, un montón de tradiciones, un montón de comentarios. Y yo digo, ¿qué te es más fácil? ¿Qué te es más fácil? ¿Todo este dura carga que tienes por llevar o simplemente la palabra de Dios? ¿Qué te es más fácil? Toda esta biblioteca de comentarios, de prácticas a las cuales el Mesías continuamente estuvo en contra, diciendo, ustedes por su tradición anulan el mandamiento de Dios. O sea, Jesús estuvo en contra de las leyes y los mandamientos impuestos por los hombres, pero a favor de la palabra de Dios. Escrito está, dice el Señor, su palabra no va a pasar. Juan 17:17, Señor, ¿sí? Guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, ¿viniste a abolir la ley de los profetas? Mateo 5:17, no vine a hacer tal cosa, vine a cumplirla. Entonces, ¿qué es más fácil para nosotros? ¿La Biblia que tienes en tu mano, que algunos tienen hasta Biblias de bolsillo? ¿O toda la biblioteca con todo lo que tenemos por aprender aparentemente y que es algo inalcanzable? Algunos hasta en su celular lo tienen. ¿Qué vas a elegir? Y muchos dirán, ay, sí, tremendo eso de los rabinos y esto. Pero recuerda que esta es la gran ramera. Pero hay algo más. Hay otro sistema que es hija de la gran ramera, que no es la gran ramera, pero es una ramera también. Por ejemplo, el sistema católico, donde también tienes tus libritos, donde también tienes esto. No, ¿para qué vas a estudiar la Biblia? No sé si alguno ha leído la Biblia latinoamericana, pero tiene una traducción espectacular cuando habla del Antiguo Testamento, específicamente sobre la idolatría. Ninguna otra Biblia dice tan claro como no te hagas imágenes hechas de manos de hombre, no te postres, no las adores. Que muchas veces cuando he podido conversar con un católico, que el Señor me ha permitido bendecir y hablar, me encanta poder estudiar con ellos solamente de su Biblia y es tan clara. Pero también de esto tienen que salir nuestros hermanos católicos. De esto también tenemos que salir, aquellos que hemos venido del movimiento protestante, llenos de el libro de tal y 20 días con tal cosa y las reglas para ser un cristiano, y
leemos libros y leemos libros. Yo recuerdo pasar seminarios enteros leyendo el libro de tal, el libro de cual, y nunca haber leído la Biblia. Eso es increíble. De eso, de ese sistema de ramera, también tenemos que salir nosotros. De algunas religiones que arman su propia Biblia. ¿Sí? Esta es mi Biblia, ¿y quién te la dio? Y me la dio y un ángel se la presentó a tal persona. Ay, qué conveniente. ¿Y dónde está el ángel? No, no, ya dijo él que era así. Ah, qué conveniente, solo tú lo sabes. El sistema católico, por ejemplo, también hace lo mismo y dice el sistema católico, no, es que se le apareció, o la Virgen se le apareció a Juan de Dios y él dijo que le hagan una capilla y que la adoren. Ah, bueno, qué conveniente. ¿Y podemos saber eso? No, 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 eso no. Entonces también tenemos que salir de esta ramera, de estas rameras, y aún más de la gran ramera. Aún más de este sistema de tradiciones de los hombres expresados, ¿sí? Justamente en la apostasía de no obedecer a la palabra de Dios por mandamientos de hombre, que ahora se ha traducido, que ahora esta bestia cambia de forma, ¿sí? Cambia de forma y se vuelve mucho más grande de lo que creemos, de la cual también tenemos que salir para no ser cómplice de todos sus pecados. Verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagad doble según sus obras en el cáliz que ella preparó, bebida, prepararle a ella el doble. O sea, Dios va a pagar. Hoy en día que vemos tantas desgracias, tantas injusticias, tantos... Yo como pediatra a veces de verdad que me mueve el corazón ver tanta injusticia en los niños, tantos abusos y maltratos. Y cuando muchas veces veo todos los juicios que están por venir, la gente me pregunta, pero ¿cómo si Dios es un Dios bueno? ¿Cómo va a castigar de esa manera? Y bueno, yo solamente en la práctica médica veo tantas injusticias que me quedo impactado, queriendo aprobar leyes como la del aborto, donde matas niños inocentes. No hay mucha diferencia entre Baal y nosotros. La diferencia es que tal vez Baal era públicamente, ibas al dios Moloch, y lo que hacían era colocar tambores para no escuchar los gritos de los niños que se freían literal sobre las manos de bronce de aquel toro gigante que era el dios Moloch. Hoy en día no escuchamos a los niños gritar, porque a través del aborto ingresan de forma estéril pinzas y destruyen su cráneo, que es una de las formas más rápidas que lo hacen. Otros despedazan sus miembros, otros simplemente les cortan el oxígeno dándole una pastilla para que lo expulse. No hay mucha diferencia entre los tiempos de Baal y los nuestros, pero por eso Dios va a juzgar la sangre inocente de cada uno de ellos. Pero este sistema impuesto por hombres, este sistema de doctrinas, les va a pagar el doble. A todo este sistema, desde el más grande, ¿sí? Que es el que padeció nuestro propio Mesías, que era el judaísmo rabínico, y él mismo dijo, no llamen a nadie rabí. Cuando alguien me dice, por ejemplo, me hicieron el comentario, no, no, pero es que ellos creen en el Mesías, el rabino enseña que cree en el Mesías. Bueno, si fuese así, no se llamaría rabino, porque él dijo en Mateo 23, no llamen a nadie rabino, yo soy vuestro rabino. ¿Y qué somos nosotros, Señor? Todos ustedes son hermanos. Ay, hermano Lincoln, pero yo he visto que hay títulos de pastor, de evangelista. Bueno, no son títulos, son funciones. Son funciones. Es que el pastor se graduó en el instituto. Bueno, el pastor es un método. Cuida, ama y comprende a una oveja. No es que es maestro. Bueno, el maestro lo que hace es enseñar, dedicar tiempo a las personas. No son títulos, son funciones. Y les va a pagar a todos por cada alma inocente que se ha derramado. Pero también va a pagar el doble a esta gran ramera. A esta gran ramera que aún no entendió el tiempo de su visitación y que aún al santo de los santos persiguió, a nuestro Mesías de Israel. De hecho, Ezequiel 23 nos vuelve y nos recuerda algo que es increíble, porque este cáliz no habla de otro, sino que de Ezequiel 23, verso 31. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano, le está hablando a Jerusalén. Así ha dicho el Señor, beberás el hondo y el ancho del cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Y claro que la escarnecen, hasta los perros se la comen y está desnuda este sistema. Serás llena de embriaguez y el dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Samaria, las tribus del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel que apostataron, sí, pero dice que mayor fue la apostasía de la casa de Judá.
Por eso necesitan salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, primeramente para los judíos. La salvación proviene de los judíos y es primeramente para los judíos. Y para el griego y para el gentil también. ¿Por qué? Porque justamente son nuestros hermanos que también necesitan muchísima salvación. Porque su bebida fue el doble, pero Dios es fiel. Y Dios se ha guardado un remanente aún de Judá. Aún de Judá, un remanente de aquellos que aman al Señor y no han negado el nombre del Mesías. Por eso hay que tener mucho cuidado al volver a las raíces hebreas de la fe. Mucho cuidado de no cometer el pecado imperdonable, el negar al Ruach, al Espíritu Santo. ¿Y a qué te guía el Espíritu Santo? Y bueno, a una sola cosa, reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Ahora, si el sistema en el que estás te lleva a negar a Jesús, a negar a Yeshua, wow, dijo el apóstol Pablo, sea maldito, sea anatema. Verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Entonces muchos dirían, hermano, pero esto tiene que ser el sistema católico, apostólico, romano. Repito, todo sistema, no solo este, que te aparta de la palabra de Dios, que te aparta de sus mandamientos, es un sistema apóstata y es una ramera. Pero la gran ramera, de la cual es la madre de todas ellas, es una sola, porque la Biblia lo dice. De hecho, si tú agarras este pedacito que está aquí de la escritura y pones el buscador, te va a guiar directamente a la referencia. En el verso 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serás quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y si tú vas a una referencia, automáticamente te lleva a Isaías 43, donde hablan de esta señora, dice, desciende y siéntate en el polvo. Desciende, siéntate en el polvo, has caído, ¿sí? Está hablando de Jerusalén y yo se los voy a mostrar. Habla de específicamente este sistema, esta mujer, que como lo vimos en Apocalipsis, no sé si se acuerdan ustedes, capítulo 2 y 13, de esta mujer que dio a luz al Mesías, pero luego fue al desierto, cambió y terminó volviendo como una adúltera. Y miren lo que dice Isaías 43, muy parecido. Virgen hija de Babilonia. Y uno dice, ahí está, no es Babilonia, es la hija de Babilonia. Y ahí entendemos, ¿no? De toda esa confusión, de toda esa idea, de todo ese deseo de estar por encima de Dios, le llama Virgen hija de Babilonia. Y de hecho, le dice, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Un título que el Señor le dio a quién? Justamente a Jerusalén. Lo vamos a ver como su especial tesoro y lo voy a mostrar más adelante. Pero ¿quién es realmente esta virgen? ¿Quién es esta virgen? Y si lo vemos, justamente en Jeremías 18 dice, verso 11, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén. Esta profecía que va en paralelo con la de Isaías, está hablando específicamente a Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios y conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Verso 12, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo el Señor, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Entonces, el juicio va a comenzar por la casa. Van a ser juzgados todos los sistemas de creencias que se han interpretado por mucho tiempo como el sistema católico. ¿Va a ser juzgado? Sí, va a ser juzgado, pero ya lo hemos estudiado. Cuando caiga la madre de todas, luego van a seguir todas sus hijas también. Y justamente en la Biblia, a la única que se llama virgen no es ni a Babilonia, no es ni a Roma, sino a Israel. Isaías 43, verso 1, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Un título que le dio el Señor. Más adelante en el 7 dijiste, para siempre seré señora. ¿Ven? Justo, literal, lo que está puesto en Apocalipsis, lo dice Isaías 43. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa,
Tú que estás sentada confiadamente. ¿Se acuerdan que esta mujer ramera estaba sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones que ella misma contaminó? Y esta agua es ajenjo para las naciones. Tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más. Y este título, ¿se acuerdan que decían, ¿quién como la gran ciudad? ¿Quién como la gran ciudad? ¿Y quién era la gran ciudad? La gran ramera. ¿Y quién es esta gran ramera? Nuevamente, Isaías 43 lo dice, es Jerusalén. Yo soy, y fuera de mí no hay nada más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. ¿Sí? Y es impresionante esta profecía que sigue. Dice en el verso 9, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Estamos hablando aquí, sexto sello. Orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Dice que la ramera, juntamente con los 10 cuernos y con las bestias, hacen pactos, ¿no? ¿Se acuerdan que estudiamos de estos 10 cuernos, de estos 10 líderes, reyes, presidentes principales que van a hacer pacto, pero que estos mismos después, ¿qué va a pasar? La van a despedazar. Justamente aquí dice, a pesar de tu multitud de hechizos e encantamientos, va a llegar para ti un momento. Y de hecho, si ustedes no me creen que Israel, que Jerusalén, que todo este sistema de religiones es lo que va a caer, acompáñenme a Amós capítulo 5 y léanlo conmigo como nunca antes lo habíamos leído. Amós capítulo 5 dice, oí esta palabra que yo levanto para la lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel. Ha caído, ha caído. Mire, ¿quién cayó? La Virgen de Israel, así como ha caído la gran Babilonia. Y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos confirmando lo que ya en el capítulo 17 hicimos extensamente con muchísimos pasajes, de que sí, nuevamente sí, Roma puede ser una ramera, todo el sistema de religiones puede ser una ramera, pero la gran ramera, la madre de todas ellas, de la cual habla la Escritura, es el sistema de tradiciones de los hombres que ha estado desde el principio contaminando la Torá. De hecho, está escrito diciendo, ¿acaso no ven que los escribas contaminan mi Torá con su pluma maldita? Dice también la Escritura, que los escribas querían e iban añadiendo, ¿sí? Por eso nuestra confianza plenamente en el Mesías, en sus enseñanzas. Por eso nuestra confianza debe estar puesta por encima de todo en los evangelios, en la Escritura, en lo que nosotros llamamos o mal llamamos el Nuevo Testamento. Allí donde podemos ver a nuestro Mesías enseñándonos, guiándonos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas tenemos una validez tremenda en sus textos originales, muy cercanos a nosotros. A diferencia muchas veces del hebreo traducido de los textos masoretas, por ejemplo, de la vocalización que usaron estos rabinos, que a la final por ahí ni tenían el Ruach HaKodesh, no tenían la dirección del Espíritu Santo, no tenían ese deseo de compartir, que simplemente hicieron una traducción de un texto masoreta. Entonces, qué bendiciones. Sin lugar a dudas, no me horroriza, y lo digo sin ningún temor, no me horroriza el hecho de que muchas veces en los movimientos rabínicos no reconocen los evangelios, no reconocen al Mesías de Israel. Lo que me horroriza es que nosotros no lo hagamos. Me horroriza que muchas veces nos dedicamos tanto tiempo a estudiar otras cosas y no hemos estudiado los evangelios, no hemos estudiado la vida de los apóstoles, la vida del Mesías, sus letras en rojo, memorizando lo que Él hizo en nosotros, reconociendo que por Él ha llegado nuestra salvación, que es el Mesías de Israel lo que le ha dado sentido a nuestras vidas. Entonces, ¿qué mejor que estudiar desde Él? Y claro, Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir mostrando las Escrituras, pero consumamos su vida, sus palabras, su amor y todo lo que Él ha hecho y toda su presencia a través del Espíritu Santo. Capítulo 18, verso 9. Y de los reyes de la tierra que han fornicado con ella, esto recién lo estudiamos, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio.
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y parece que dolieran porque amaron la ciudad, pero no es amor verdadero, es conveniencia. Verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Me recuerdo al Mesías tirando todo la mesa de los mercaderes, diciendo, han convertido en una cueva de ladrones la casa de mi padre. ¿Ves? Es lo mismo que está pasando con los sellos. El Mesías lo hizo en el templo. Bueno, los sellos están haciendo esto en Jerusalén. Van a limpiar la tierra de Israel. La van a limpiar de Jerusalén. Y eso también lo estudiamos nosotros cuando estuvimos estudiando Apocalipsis 17 con las plagas y cómo se abre el mar, el Éufrates, y van a venir de los 4 puntos de la tierra estas naciones que Dios ha traído de los 4 puntos de la tierra, donde ha traído sus escogidos, y va a sacar a este pueblo usurpador para traer su justicia a su tierra santa. Verso 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos y almas de hombres. Y yo en esta parte quiero dedicarlo a aquellos pastores que están viniendo a las raíces hebreas de la fe, que tienen mucho tiempo de predicar y algunos con un corazón honesto realmente me han dicho, hemos enseñado mal o qué equivocado que hemos estado con respecto a algunas cosas proféticas. Y sin lugar a dudas, cuando uno ve esta parte del 13 y dice canela, especies aromáticas, incienso y mirra, claro, uno le queda fácil pensar en el Medio Oriente. A uno le queda fácil pensar, sí, justamente es este lugar, no queda duda, sí, hermano, tiene razón, es Jerusalén, ¿cómo no lo vimos antes? Y a medida que estudio, muchas veces estudio también los comentarios para saber qué pensaban antes de mí. Me gusta revisar comentarios cristianos para saber cuál era la visión que tenían. ¿Por qué? Porque mi visión, o al menos es lo que quiero regalarte si estás haciendo el estudio con nosotros, es bajar un poco la crítica. Ser más agradecidos con que Dios nos está abriendo los ojos y dejar de tener una actitud de, ay, mira, qué error, cómo se equivocaron, ay, qué ignorantes, cómo pervirtieron al pueblo, porque en medio de todo esto hay mucho pueblo que realmente quiso hacerlo de todo corazón y Dios va a juzgar, nosotros vamos a amar. Hay una parte en Oseas que me mata realmente, dice que nosotros buscamos a los dioses de palo, de piedra, de oro, pero aún así Dios nos daba de comer y nos respondía. O sea, Dios sabía que le estábamos orando mal, Dios lo sabía, pero Dios era misericordioso. Y eso me encanta porque me da una paz de saber que yo no tengo que juzgar. Yo no tengo por qué andar señalando, es que este hermano, y escucha cómo interpreta que la gran Babilonia es Roma. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo no darse cuenta que es Jerusalén? Están perdidos. Esa es una actitud que tenemos que erradicar de nosotros. Tenemos que volver al primer amor. ¿Sí? Dejarle el papel a Dios de juzgar, porque de la vara que mides vas a ser medido. Así que prefiero pensar de forma benigna, prefiero pensar de que Dios, como lo hizo en Oseas con nosotros, que a pesar de estar sucios, miró nuestro corazón. Prefiero pensarlo de esta manera cuando escucho comentarios anteriores. Prefiero dejar la crítica, prefiero ser condescendiente. ¿Sabes por qué? Porque ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque ahora está Jerusalén, ahora está Israel, pero hace, no sé, en el siglo pasado, si eras un creyente del siglo pasado, ibas a poder decir, es Jerusalén, mira, es Israel, si ni existía. Ni existía Israel, no existía Jerusalén. Entonces el pastor que por ahí, o el hombre de Dios que estudiaba, y no existía Jerusalén, no existía Israel, por ahí le atinaba, por ahí no. Entonces, en las cosas proféticas es mejor pensar, buscar los tiempos, saber las características de la bestia, guardar pactos, guardar Torá, buscar a Dios con todo mi corazón, porque la profecía es muy dinámica. Por ahí, si yo soy condescendiente con las interpretaciones, tal vez cerradas muchas veces, en cierta forma de algunas interpretaciones, por ahí van a ser condescendientes conmigo, que por ahí yo ahora no lo sé. Yo ahora no he visto ciertas cosas, hay acontecimientos históricos que no voy a alcanzar a ver o que tal vez vea después. Y tal vez después de 10, 20, 30 años yo vea este comentario y me diga,
wow, Lincoln, ¿cómo te la mandaste? ¿Cómo vas a errar con ese pensamiento? ¿Sí? Muchos hablaban del 666, ahora ya hablan del 666, y muchos con los manuscritos de Oxirrinco dicen, no, es 616. Pero yo no puedo condenar al hombre o a la mujer de Dios que decía, oh, ¿cómo? 666, qué ignorante, ¿cómo no sabía que era el 666 o el 616? Porque la profecía es dinámica, pero yo sí creo que todo esto es una prueba de carácter, que Dios también permite, para saber qué tan condescendiente eres cuando tú crees tener la razón. Así que le quiero hablar a mi yo en el futuro, tal vez en 30 años, y decirte, Lincoln, no te angusties por si algo de lo que creíste en su momento profético cambió o estabas equivocado. Es profecía. Lo que sí te anhelo y te auguro para ti, y espero que llegues a ese momento en cual honres a Dios, realmente tengas un corazón agradecido, para que el día que bajes al sepulcro digas, qué bueno me ha servido alabar al Señor. Porque al final de cuentas, Ezequiel capítulo 9 dice que Él sellará a los que en su corazón aborrecen la maldad y no se han complacido con la injusticia. ¿Y sabes qué? Eso es el resultado de tener una vida con el Mesías viviendo en sus mandamientos. Así que, si en algún momento lo ves, Lincoln confía en la misericordia de Dios. El hombre es muy poco misericordioso. Por eso David dijo, prefiero que me juzgue Dios y no el hombre, porque el hombre no es compasivo. Así que, querido pastor, querida mujer de Dios, si en algún momento creíste tener una interpretación equivocada, Dios está mirando tu corazón. Te ha dado tiempo para poder arreglar las cosas, pero dale gracias, porque no te voy a juzgar ni yo, ni tu enemigo, ni nadie más, sino Dios. Y Dios nos juzga, como juzgamos nosotros, y quién le puede decir a Él que juzgue como a Él le place. Verso 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, está hablando de Babilonia, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Y justamente con este pasaje completo lo que recién vengo hablando de esta idea de las interpretaciones pasadas. Y sí, si no existía Jerusalén, si no existía Israel, si no podía volver a ver el nacimiento de todo este sistema rabínico, claro, tú ves esto, de esta gran ciudad, de este sistema de púrpura y escarlata, y ves el sistema católico, apostólico y romano, vestido de púrpura, escarlata y joyas, y claro, vas a decir que es la gran ramera. Y repito, sí es la ramera. Tal vez no la gran ramera, pero es hija de esta también. Es hija de esta añadidura de normas, de sacar y de hacerlo a la manera que mejor les queda. Así que ánimo, ánimo que en cuestiones de profecía es mejor tener los ojos abiertos, guardar pactos, guardar Torah, tener sus leyes en nuestro mandamiento, en nuestros corazones y orar porque Dios tenga misericordia de nosotros. Pero sin lugar a dudas, con todos los acontecimientos históricos y a la luz de la palabra, como vimos en Ezequiel 16, esta mujer adornada es la siguiente, verso 13, hablando de Jerusalén. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. ¿Vieron? Justamente lo que decían los mercaderes. Los mercaderes decían que les dolía, porque ahora con quién iban a hacer mercancía, con quién iban a negociar el lino, la seda, el bordado, la flor de harina, el trigo, la miel y el aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyas eras. ¿Vieron? Es justamente lo que leímos recién en Apocalipsis. Sin lugar a dudas, habla de Ezequiel 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Porque como esta gran ramera, no hubo ni habrá. Es la gran ramera. Verso 17, Apocalipsis 18, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos.
Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y justamente este relato de Apocalipsis 18 es literal, así, tomarlo, copia y pega de Apocalipsis 6. Miren cómo en Apocalipsis 6 habla de este sexto sello. Por eso les decía que no es un error de interpretación, al menos lo pienso yo, agarrar todos estos pasajes y añadirlos a Apocalipsis en la parte de los sellos. De hecho, en la próxima vez que estudiemos les voy a mostrar todo un esquema de cómo cada capítulo ingresa cada uno de los sellos. Pero primero debemos terminar. Apocalipsis 6 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Recién estudiamos esto también, exactamente. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso va incluido entonces también a los barcos de lo que hablamos. Verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, ¿vieron? Lo que recién leímos. Exactamente. Lo que recién leímos es lo mismo que está en Apocalipsis capítulo 6. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Y esto cada vez que lo leo me impacta más. Yo creería que en el último lugar, que el Señor está buscando arrepentirse hasta en el día de la ira, hasta en el último momento, muchos en vez de acceder a misericordia, como va a pasar, algunos dicen, no, escondámonos. O sea, tienes para arrepentirte, pero muchos prefieren esconderse. 18, verso 20, estamos terminando. Alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Y por qué? Tienen que alegrarse los profetas, los apóstoles y los santos en ella, o sea, en este juicio, porque se cumplen las palabras del Mesías, cuando ya lo había dicho en Mateo 23 y verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiera vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, son hijos de Babilonia, son hijos de este sistema. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, está hablando de los apóstoles, y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, mire, estamos hablando de esto, que se ha derramado sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. O se derramó tierra de los profetas en Roma. Se derramó de esto en Nueva York. Se derramó, o sea, no digo que todo este centro económico pueda ser parte de la Gran Ramera, no digo que todo este sistema católico sea parte de la Gran Ramera, pero este lugar específico donde se ha derramado tierra es la tierra de Israel. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Jesús dijo, esto va a vengarse. Esto se va a cobrar. No crean que quedó sin justicia. Y que cuando maten a Pedro, y cuando maten a Juan, cuando maten a cada uno, bueno, a cada uno va a llegar el juicio. ¿Y eso dónde pasó? ¿En China? ¿Pasó en Alemania? No. ¿Sí? Pasó justamente en la tierra de Israel. ¿Sí? Hay ciertas cosas que te llaman la atención de otras partes. No sé, en Turquía, con respecto al trono de Satanás, que lo estudiamos, al trono de Zeus, esas cosas las estudiamos y sí son llamativas. Es llamativo que el centro económico más grande por ahí está en Nueva York y puede ser que la Gran Ramera llegue hasta allá. Sí, pueden ser muchas interpretaciones filosóficas o de mi interpretación personal, pero en la Biblia, en las Escrituras, habla justamente de Jerusalén, de Israel. Apocalipsis 18, y un ángel poderoso tomó una piedra,
como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca será más hallada. Y de hecho el Mesías usó una analogía igual, dice que todo aquel que se meta contra uno de los más pequeños, va a ser, es mejor que se agarre una piedra de molino, se la agarre al cuello y se lance al mar. ¿Vieron que es lo mismo? Y es muy interesante porque justamente habla de que este gran sistema es una piedra de tropiezo. Y esa misma piedra justamente se la van a amarrar al cuello y se los van a tirar al fondo del mar. Y es imposible para mí no meditar en lo que hace muchas veces este sistema de tradiciones de hombres, ¿sí? Desde, no sé, desde el sistema, no sé, católico, que te dicen que para servir tienes que no casarte y poner un montón de cargas y ser así, de esta manera, y un montón de gente católica que puede tener un servicio hermoso ante Dios, pero no pueden porque no son el pueblo elegido por Dios. Desde el sistema rabínico, por ejemplo, también, eh, criticando, el otro día escuché una crítica de nadie, de un judío rabínico, un judaísmo rabínico realmente, no un judío, un sistema rabínico, que criticaba a los cristianos o a este movimiento muchas veces judío mesiánico, que porque se ponían la gorrita o porque hacían otro, porque hacían Shabbat Shalom o por algunas otras cosas, y él decía, no, porque si no observan, no son judíos tampoco, y nosotros no nos consideramos judíos, nos consideramos Israel, el pueblo de Dios, Dios sabrá de qué tribu somos, pero queremos servirle al Señor como está escrito en los mandamientos. Y la pregunta es, esta persona que ataca tanto a los más pequeños, a los que están comenzando su camino de regreso a casa, a veces con dificultades, a veces con aciertos, a veces con desaciertos, ¿por qué no lo hacen contra los sistemas que no se atreven a tocar? No sé, como el judaísmo caraíta, por ejemplo, que no les observa el Talmud, ellos no observan el Talmud y por eso no le andan criticando, por eso no se ponen en contra. ¿Por qué no en sistemas rabínicos que han levantado su propio Mesías, por ejemplo, de movimientos rabínicos que dicen, no, este es el Mesías y a la final no fue? ¿Por qué no criticar eso? ¿Por qué meterte con el pequeño? ¿Por qué meterte con aquellos que están recién saliendo de este sistema y que lastimosamente terminan yéndose de la ramera a la gran ramera y terminan en el judaísmo rabínico de Guatemala a Guatepeor? ¿Y sabes qué? Un solo rabino, un solo nombre es dado a los hombres, en el cual hay salvación. Yeshua, Yehoshua, Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros tengamos salvación. Verso 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio se hallará más en ti, ni ruido de molino, ni se oirá más en ti. ¿Qué está diciendo? Está la parte final del sexto sello. Está cayendo la Gran Babilonia, ha caído, Dios está limpiando a Jerusalén de este sistema corrupto, y de hecho está profetizado que esta piedra, entendiendo el mar que pueden ser las naciones, pero esta piedra, este terremoto, todo esto que puede suceder, es literal lo que dice Zacarías, que justamente el sexto sello, este gran terremoto, puede corresponder a los pies del Mesías, llegando al Monte de los Olivos y partiendo en medio, partiendo a la ciudad santa. De hecho, lo vimos, de cómo podía partirse la ciudad, y está profetizado. Acompáñenme a Zacarías, capítulo 14, donde se profetiza esto y dice: he aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahí está, ¿no? Justo lo que hablamos, que los perros se van a comer a Jezabel, a este sistema usurpador, apóstata, a esta bestia que parece que tuviera cuernos de cordero, pero realmente es un dragón. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. El Señor lo va a hacer. ¿Sí? Justamente cuando vimos con respecto a estas dos bestias, dice que el Señor le dio la potestad de comerse a esta mujer adúltera. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. O sea, Dios va a permitir toda esta limpieza. De hecho, creo que lo estudiamos también cuando vimos el libro de Ezequiel, capítulo 9, cuando dice que estaban los aventadores, los ángeles que iban a limpiar y decían: maten niños, adultos, pequeños, hagan la limpieza desde el sacerdote que está en el templo. Dios va a empezar a pagar la maldad terrible que existe en este mundo.
La maldad terrible, desde el inicio con los ángeles caídos, mezclándose con mujeres y teniendo hijos híbridos como los gigantes y todas estas naciones que Dios le dijo a Josué, ve y mata y no te importe niño, adulto, y unos dicen, ¡ay! ¿Cómo existe un Dios tan malo porque mata niños, adultos, ancianos? No, todo lo contrario, es un Dios bueno, porque está sacando todas estas naciones paganas, todas estas naciones que tienen la potencial de destruir la humanidad, mezclas de demonios, de ángeles caídos, gigantes. Dios está limpiando. Y Dios va a hacer lo mismo al final de los tiempos. Una mitad va a ir en cautiverio, sí, sí, pero mira esto. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Él tiene sellado a sus escogidos. Perdóname si no te hablo de la cultura del rapto y tú estás cantando en los cielos. No, bastar al discípulo ser como su maestro. ¿Pasaremos tribulación? Sí. ¿Gran tribulación? Claro que sí. ¿El día de la ira lo podemos vivir? Claro que sí. Pero no nos va a tocar. El resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Él va a sellar a sus escogidos. Eso sí, escucha la voz de tu Mesías si estás arriba en la azotea y no bajes. Si estás embarazada, ay, ponele pilas y busca refugio. Si estás yendo a las montañas, no vuelvas a la ciudad. O sea, no lo hagas, no mires para atrás como Lot, porque te puedes convertir en una estatua de sal. O sea, Dios también nos dice, si ves el peligro, ojo. Pero Él como un buen padre va a buscarte, va a sellarte, y el que es de Él, dice el Señor, nadie lo puede arrebatar de su mano. ¿Sí? ¿Por qué guardamos los mandamientos? ¿Para ser salvos? No, guardo los mandamientos porque soy salvo. ¿Quién me hizo salvo? Jesús. Yeshua me hizo salvo. ¿Y cómo sé que eres salvo? Porque guardo los mandamientos. Ay, no, yo soy salvo, pero tengo 2 mujeres. ¿Qué? Yo soy salvo. Ah, pero mi papá es un desgraciado y no quiero saber nada de él. ¿Qué? Si eres salvo, muestra tu fe por tus obras, como lo dijo Santiago. Dios va a ir sellando a sus escogidos. Verso 3. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, ahí está, el Mesías, sexto sello. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad del sur. Y ahí está la foto de fondo justamente del monte de los olivos. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Literal lo que dijo el sexto sello. Se parte la tierra, hay terremotos, el cielo como pergamino se esconde y se funde, Pedro también lo dijo. Y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Estamos viendo el momento de la consagración de la séptima trompeta, ya prácticamente estamos a punto de ver a Filadelfia. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, lo que vimos en sexto sello, oscuridad perpetua. Será un día el cual es conocido del Señor, o el día grande y temible, el Yom Kippur, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, porque pronto viene nuestra luz de justicia. Pronto conoceremos, familia, una luz que nunca hemos experimentado, no sé si ustedes lo sabían. Sé que es de conocimiento público, que el universo está en oscuridad. El universo está en perpetua oscuridad. Y si le preguntas a un físico, no tiene la más pálida idea, la materia oscura. Pero no hay luz en el universo, a excepción de la estrella que muchos dicen que tiene una fecha de caducidad, que es el Sol. Pero muy pronto vamos a conocer una luz cual nunca vimos antes. Una luz que va a opacar al Sol. Aquella luz que dijo, sea la luz, y recién en el cuarto día se creó el sol. Esa luz, cual no tiene brillo y fulgor y nunca hemos conocido, y que Pedro tuvo un destello de eso al ver transfigurado el Mesías, bueno, esa luz está en camino. Esa luz que ahora brilla en nosotros se va a expresar como nunca antes. Terminamos con el verso 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposo se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y parece que terminamos todo oscuro, ¿no? Terminamos con un sexto sello
todo tétrico, con muerte, con los escogidos de un lado, y todo este tiempo, y muertos, y gritos, pero ¿sabes qué? Así como veíamos en Zacarías 14, que sus pies tocaban el Monte de los Olivos y llegaba el momento terrible del Señor, ¿qué tal si terminamos este estudio terminando de estudiar lo que va a pasar en ese momento? Permítame darle simplemente un pequeño spoiler de lo que va a pasar en el próximo capítulo 18 de nuestra serie de Apocalipsis, verso por verso. Es Zacarías 14, continuamos donde nos quedamos y dice en el verso 8. Acontecerá también en aquel día, ¿sí? Cuando se parte el monte de los olivos, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Verso 11. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos. Que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Tremendo lo que se va a ver al final de los tiempos, en el sexto sello, finalizando el sexto sello. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno en la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¡Wow! 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y será reunida las riquezas todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Una vez que vino la limpieza, Dios piensa redecorar. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. A todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dos puntos importantes. Uno, más humildad. Más humildad, familia. Más humildad con nuestro juicio de, ay, solo nosotros vamos a ser salvos. Esa cuestión dejémosela al Señor. Anhelemos la salvación, y por qué no anhelar la salvación de todo el que Dios tenga misericordia. Ay, no, es que mira, ese tiene una vida, eso es un pecador miserable, paupérrimo, ese es un ignorante. Acá dice que va a haber de los que sobrevivieron contra Jerusalén, o sea, aún de los que fueron a atacar Jerusalén, si se arrepienten al último momento, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Los va a perdonar. Qué bueno que tú y yo nos juzgamos, porque tú y yo hubiéramos agarrado y no, mátenlo a todos. Bueno, no, Dios no. Dios hasta el último momento, más humildad para nosotros, de saber que Dios va a perdonar hasta el último momento. Hasta el último momento, si alguien de los perversos, los malvados, ahí a punto de morir se arrepiente, Dios los va a dejar vivir. ¿Qué les dice? Eso sí, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué va a pasar? Si alguno dice, acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Si no existe remanente de los que aman los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías, o sea, el Israel de Dios, no ese Israel falso, no esa ramera, no ese judaísmo rabínico, no eso que Dios va a quitar y va a traer de los 4 puntos de la tierra a los que aman a Jesús, a Yeshua, y guardan sus mandamientos y los instaura, pero aún de los perversos, de los malvados, que se arrepientan, Dios les va a decir, ok, no los voy a eliminar. ¿Se acuerdan que veíamos en Apocalipsis 6 que muchos decían, escóndanos, cáiganos montes, líbrenos de la ira del Cordero? Bueno, tal vez hay muchos que se arrepientan. Qué duro igual arrepentirse después de tantas plagas. Qué duro que tengas que arrepentirte. Qué duro un corazón, y Dios me libre de tener ese corazón, y te pido, Señor, que si en algún momento tengo, Padre, ten misericordia de mí. Pero qué bueno es Dios que alcanza misericordia hasta el final. Pero si no vienes a la fiesta de los tabernáculos, no vendrá sobre ti lluvia.
Y si la familia de Egipto no subiere, no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la proclamación del rey. En la fiesta de los tabernáculos las naciones llevan los frutos al rey. Es la fiesta donde se consagra al rey de reyes y al señor de señores. ¿Quién más? Que Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Uno diría, Señor, pero ya está, si no quieren celebrar a la buena, ya está, mátalos. No, que no les traigo el agua y que si no suben y que amenazan, ya, fulmínalos. Pero Dios no es como nosotros. Y sabes qué, eso yo no lo puedo entender. Y no estoy hablando de que no puedo entender cómo no mata a estos miserables que fueron en contra de él. No puedo entender no solamente no cómo los perdona a ellos, sino cómo fue capaz de perdonarme a mí. ¿Cómo fue capaz de perdonarme a mí? Yo que apostaté tanto. Yo que en mi ser quiero hacer el bien. Pero como dice Pablo, esta carne, esta ley impregnada en mis miembros que me aparta de él. No solo no entiendo cómo me ama, no entiendo cómo me sigue amando a pesar de mis errores. Y le decía a mi esposa, cuando ores por mí, solamente oras porque Dios tenga misericordia de mí. Porque no soy digno de nada, no entiendo cómo me amó. Que Dios tenga misericordia de cada persona que se arrepiente. Que Dios tenga misericordia de mí, de mis hijos. Porque ¿quién podrá mantenerse pie delante del Cordero? Es demasiado que mi mente no puede entender. Tanto amor que no alcanzo a merecer jamás. Verso 20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Se cumple lo que el Mesías hizo, y me encanta saber que Jerusalén va a ser restaurada. Me encanta saber que Jerusalén va a ser limpia. ¿Sabes por qué? Porque, oh Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Bendecimos la tierra de Israel y saber que pronto está tu redención cerca nos llena de mucha alegría. Ahora parecemos peregrinos y extranjeros, pero ese día volveremos a casa. Volveremos a aquel lugar donde el Señor prometió que lo haría. Ya somos salvos, anhelamos salvación y esperamos misericordia, pero qué lindo poder ver todo esto cumplido también, no solamente en nuestras vidas, sino como lo dice la Escritura. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto que hemos estudiado hoy? Que es la revelación del Mesías, lo que está por venir. No te pierdas el próximo capítulo, donde vamos a ver que aquel que no escatimó su vida y la menospreció, aquel que se humilló hasta lo sumo, también es exaltado hasta lo sumo. Aquel cuya la muerte no lo pudo detener, aquel que Pilato no encontró culpa alguna en él, aquel que Herodes no lo pudo matar y que la muerte no lo pudo detener. Aquel que dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Aquel que respondió a la eterna pregunta del Señor cuando dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y él, como un buen hijo que sabe discernir el corazón de su padre, sabe discernir lo que al padre le llena de gozo, dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí.
Y aún en su momento de mayor dolor dijo, Padre, si es posible, por favor, aparta de mí esta copa porque lo que se viene es tremendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decidió morir haciendo la voluntad de su Padre y no la de él. Bástale al discípulo ser como su maestro, me lo repito cada día. Y realmente espero hasta el último día morir de esa manera, pareciéndome mucho más a Él, aunque parezca una misión imposible. Señor, ten misericordia de nosotros, porque el tiempo de tu llegada está muy cerca. Que Él nos encuentre fieles y nos encuentre atentos, guardando sus pactos, sus palabras y sus mandamientos. Amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Apocalipsis capítulo 18, Señor. Te pido, Padre, que tu misericordia se extienda, Señor, cada día más en nuestras vidas. Quiero darte las gracias por tu amor que nos ha abrazado y nos ha limpiado, Señor. Quiero pedirte perdón por mis errores y los de mis hermanos, por las interpretaciones fallidas, Señor, sabiendo que igual tú conoces el corazón. Purifícanos y perfecciónanos. Haznos más parecido a tu Hijo amado, al Mesías de Israel. Amén, amén, amén. Nos vemos la próxima semana para estudiar Apocalipsis capítulo 19 en la revelación final del Mesías. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.